portales de comunicación como también los medios masivos están con este título, con la muerte del genocida Rafael Videla. Nosotros nos hemos comunicado con el doctor abogado de especialista en derechos humanos, Pablo Salinas, aquí en el programa para charlar sobre este tema. ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, recién fuera del aire comentábamos con Alberto y decíamos, uno de los genocidas que murió en la cárcel, murió en la cárcel común, como todos, en realidad esperamos que todos los que fueron cómplices y participaron de esta dictadura militar terminen, ¿no?, en la cárcel común. Sí, esto muestra, digamos, la gran diferencia de Argentina en el concierto latinoamericano, ¿no? Ujú. Pinochet llega en avión desde Londres y se deja de hacer el enfermito y empieza a abrazar a todos sus conmilitones ahí en el aeropuerto y muere impune y van al funeral haciendo desfiles, levantando el brazo como saludo nazi, y es una imagen patética, ¿no? Y si lo contrastamos con Videla, que está condenado a prisión perpetua, preso, y muere en la cárcel, bueno, Argentina hizo más por la justicia. Además que Videla ha sido lo peor que le pasó a la Argentina. Es un Ujú. genocida, de los genocidas más asesinos terribles que tuvo el continente, un asesino brutal, que hizo torturar a millones de argentinos, envió al exilio a más de 1.500.000, hubo más de 150.000 presos políticos y hubo 30.000 desaparecidos. Es decir, la obra terrorífica de este señor, que seguramente se ha ganado un lugar en el infierno con Hitler y sus compañeros de exterminio en la Alemania nazi, nos demuestra que hemos tenido uno de los perversos genocidas más grandes en la historia, no solo argentina, sino de la humanidad. Y su infame nombre va a integrar la lista de los infames asesinos por siempre. Es decir, Videla, yo generalmente cada vez que muere un represor no hablo, Ujú. no doy entrevistas, pero en este caso sí, en este caso voy a hablar y estoy hablando, y me parece que murió condenado como correspondía y en una cárcel, y se le respetaron sus derechos y se le hizo juicio respetándole los derechos, todo lo que este brutal asesino nos hizo con nuestros compañeros, ¿no? Todo. Y otra cosa. Entonces, eso demuestra también la diferencia entre un Estado democrático en el cual Ujú. nosotros vivimos y el Estado nazi fascista que él instaló, ¿no? Exacto, y otra cosa muy importante que tiene que ver con la libertad de expresión, porque sabemos que cuando uno está preso lo que se le priva es la libertad, pero todos los derechos siguen vigentes. Que recordemos que a Videla también se le respetó la posibilidad de dar notas e incluso aparecer en revistas que no, si bien no eran de acá, eran reproducidas por medios hegemónicos que Sí, el fueron libro de cómplices Seferino directamente. Reato, el libro Ujú. que además ganó muchísimo dinero, Seferino Reato, con un libro que lo reivindicaba a Videla. Claro. Es decir, llegando el grupo Clarín a actitudes así de defensa de la represión que uno jamás imaginó que podían llegar, ¿no? Porque ese libro se lo hacen a medida para que él hable de las bondades de él mismo, ¿no? Y es un asesino perverso que, bueno, yo estoy hoy en Buenos Aires en un congreso de derechos humanos Ujú. y estoy bastante sensibilizado porque hemos estado escuchando testimonios terribles de lo que sucedió en la Argentina, y uno dice el responsable político y el responsable penal, jurídicamente y penalmente, era este asesino, Claro. este asesino además, incluso se le pidió por unas monjas que habían ayudado a uno de sus hijos, y tampoco, o sea, era un personaje que no tenía ni clemencia, ¿no? Es decir, era el ícono del mal en la Argentina. Ujú. Es decir, Hasta. como decía Ana Arendt, ¿no? La banalidad del mal, ¿no? Él Claro. pretendía banalizarse y de esa manera diluir su responsabilidad, como hizo Eichmann en el juicio en Jerusalén. Decir, bueno, yo soy un burócrata o soy un militar de la nación,
y en realidad fueron quienes tomaron las decisiones que llevaron a la muerte a miles de personas, y esto es lo más difícil de comprender, y su discurso, muchos de los que van a las marchas opositoras y empiezan a Sí, gritar los argentinos somos derechos humanos o derechos humanos para los argentinos, derechos, y estas consignas que han pintado todo Mendoza, son consignas de Videla, o sea, es la de los argentinos somos derechos humanos, la campaña que hizo cuando llevó adelante el Mundial. Entonces, como mendocinos tenemos que pensar muy bien a quién nos adherimos y a quién seguimos, porque el discurso, Videla murió y la dictadura ha sido condenada y juzgada, pero el discurso filo nazi-fascista está vivo en la ciudad de Mendoza. Entonces, si no nos sacamos la careta y no lo decimos y no lo denunciamos y no discutimos de frente contra los cultores de este discurso nazi, porque decir que hay derechos humanos tiene que haber solo para un sector es un discurso nazi. Si hay un sector de la sociedad que tiene una etnia superior y otro sector que no merece ser considerado humano y por lo tanto no puede tener derechos humanos. Esto es un claro. discurso de Videla, es un discurso de Hitler, de Eichmann. Entonces, pensemos también cómo murió el asesino, murió el genocida, pero muchos de sus discursos Siguen nazis vigentes. todavía siguen vivos en muchísima gente, que incluso en la última marcha decía viva Videla, que vuelva a la dictadura, la última marcha opositora. Entonces, es muy grave, ¿no? Porque que se marche para oponerse al gobierno está perfecto, y para criticar y para plantear cosas para mejorar está perfecto, pero que se marche pidiendo que vuelva a la dictadura o determinados derechos para un solo sector social o reivindicando personajes como Videla me parece espantoso, sencillamente, ¿no? Queda todavía mucho camino por recorrer, se están llevando varios juicios en todo lo que es la Argentina por delitos de lesa humanidad y obviamente vamos a seguir al tanto, pero lo importante es que tuvo su condena, estaba cumpliéndola y lo importante de esto que vos decís, esta distinta Argentina de ese momento del 76 a la Argentina del 2013. Gracias, Pablo. No, de nada, un abrazo grande. Hasta luego hablábamos con el doctor Pablo Salinas, él es abogado querellante en los delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar aquí en Mendoza y especialista en derechos humanos.